tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. Se acercan las elecciones norteamericanas y los dos principales candidatos, Donald Trump y Hillary Clinton, están con los dientes afilados o más bien con la lengua afilada. En el programa de hoy os voy a comentar una serie de noticias con respecto a lo que se están diciendo los mítines con las elecciones. Voy a comentar también una noticia un poco falsa y sucia con respecto a células yihadistas en México, hablando un poco también de la entrevista que hoy se publica sobre Julian Assange y relacionando pues un poco los papeles de Wikileaks con las últimas informaciones sobre los correos de Hillary Clinton y una supuesta financiación ilegal. Donald Trump advirtió en una entrevista hace pocos días que las políticas de Hillary Clinton como presidenta para abordar el conflicto sirio darían lugar a la Tercera Guerra Mundial, con el argumento de que la candidata demócrata llevaría a Estados Unidos a una confrontación armada contra Rusia, Siria e Irán. Lo que debemos hacer es centrarnos en el ISIS, comenta Trump. No debemos concentrarnos en Siria. Esto se lo dijo a la agencia Reuters y noticia de la CNN. Vamos a terminar en la Tercera Guerra Mundial sobre Siria si escuchamos a Hillary Clinton, el candidato republicano que ha pedido un acercamiento a Rusia con el fin de combatir conjuntamente al Estado Islámico. Argumentó que las llamadas de su rival demócrata para tomar una postura más agresiva en Siria y combatir al ISIS solo llevarían a Estados Unidos a una guerra muchísimo más amplia y de dudoso resultado. Las declaraciones de Trump se producen en un momento en el que las encuestas están muy apretadas, aunque Hillary Clinton parece que tiene una pequeña ventaja, pero con esto de que ha vuelto a salir de los correos electrónicos parece que se está igualando demasiado. No se está luchando contra Siria, nos dice Trump. Se está luchando contra Siria, contra Rusia y contra Irán. Rusia es un país nuclear, pero un país donde los misiles funcionan a diferencia de otros países que hablan. Este comentario es muy importante porque lleva tiempo saliendo unas noticias que se dan constantemente como falsas y si os fijáis lo que apunta aquí Trump es muy interesante porque está hablando de que igual los misiles norteamericanos, como se está diciendo en muchas informaciones, los nucleares están desactivados. Trump no ha establecido una estrategia clara para combatir al ISIS o abordar el conflicto en Siria, que ha provocado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Y ahora con la ofensiva en Mosul se prevé que haya unos cuantos millones más y de hecho ya están haciendo campos de concentración nuevos, porque al final no son campos de refugiados, sino campos de concentración. Recientemente Trump ha sugerido unir fuerzas con Rusia, que ha ayudado al régimen sirio en el bombardeo supuestamente contra civiles en Alepo y los rebeldes aliados. Esto, al ser una noticia estadounidense, pues lógicamente se le llama a los terroristas civiles o rebeldes. Clinton, por otra parte, ha hecho un llamamiento para el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Siria, una propuesta que algunos de los republicanos han defendido en el Congreso, pero que tanto el presidente Barack Obama como su gabinete se ha opuesto debido al riesgo de entrar en conflicto con Rusia. Una zona de exclusión aérea impuesta por Estados Unidos significaría que podría derribar un avión ruso si entra en el espacio aéreo. No sé yo cómo van a reducir la violencia si derriban un avión o un helicóptero ruso, porque ahí sí que se va a liar, pero buena. Clinton argumentó que la medida, que debería ser negociada y no impuesta, negocian solo lo que quieren, podría salvar vidas y acelerar el fin del conflicto. Pues ya me dirá cómo, creando una guerra con Rusia. Trump ha llamado además al establecimiento de zonas de seguridad en Siria para proteger a los civiles, al igual que Clinton, que también podría poner a Estados Unidos en conflicto con el gobierno sirio o con Rusia en caso de que se opusiera a esta política. Lo que hay que entender es que tanto Estados Unidos como sus aliados europeos y los árabes ya están participando en Siria, atacando a diestro y siniestro a quien quieren, es decir, que es una noticia un poco rara. La campaña de Clinton criticó más tarde, el martes, la retórica de Trump. Expertos en seguridad nacional a ambos lados han calificado a Donald Trump como peligrosamente mal preparado y temperalmente no apto para servir como comandante en jefe. Esto lo dice el portavoz de Hillary Clinton, Jess Lerich.
Bueno, yo también creo que temporalmente no está muy preparado para ser presidente de un país tan grande, pero lo que suena también un poquito extraño, y esto ya deriva históricamente y muchas historias, es lo del comandante en jefe, siempre tema militar, para una elección democrática, política, para el bien de la ciudadanía. Una vez más, está repitiendo los temas de conversación de Putin y jugando con los temores de los estadounidenses, a la vez que se niega a diseñar su propio plan para derrotar al Estado Islámico o aliviar el sufrimiento humanitario en Siria. Por otra parte, este ataque incendiario está dirigido contra una política que su propio compañero de fórmula, Mike Pence, apoya firmemente. Esta es la noticia con la que, unos acusan a los otros, son un poco noticias interesadas. Ahora os voy a comentar una noticia que, si bien las autoridades norteamericanas la están dando como falso, parte de los más extremistas del Partido Republicano Americano están sacando unas noticias quizá para justificar toda esa mala leche que tiene Donald Trump contra México. Últimamente en Internet se puede encontrar muchísima información sobre el Estado Islámico, pero si buscáis Estado Islámico y ponéis la palabra que opera en México, hay miles de webs que indican que estos extremistas islámicos se encuentran en tierras mexicanas. Con la propagación de la idea de que el Estado Islámico ha llegado a México, aumentan las voces que apoyan la iniciativa de Donald Trump para construir un muro en la frontera entre este país y Estados Unidos. La organización Judicial Watch, una fundación educativa supuestamente que promueve la transparencia en el gobierno de los Estados Unidos, afirmó en abril del año pasado que algunas células yihadistas operaban en el estado mexicano fronterizo de Chihuahua. Desde meses antes, otro congresista republicano llamado Duncan Hunter declaró a la cadena Fox, ¿vale?, que es una de las principales fuerzas del extremismo radical republicano, que al menos había 10 combatientes del Estado Islámico que habían sido capturados cuando entraban en Texas. Sin embargo, algunos analistas consideran que estos hechos son totalmente falsos. David Sarkis, que es un docente e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, aseguró que no existe prueba alguna fehaciente que indique que esa información se recabó a partir de la documentación de los servicios de inteligencia propios o de la americana, y que es una afirmación muy interesada. Para la sociedad mexicana, la información sobre el Estado Islámico resulta muy poco conocida. Algunas personas incluso afirman que solo han escuchado las noticias de que se andan matando, pero a grandes rasgos no sabría decir más. Esto es hablar mucho y mal en contra de los mexicanos, porque entiendo que se enteran de lo que pasa como el resto de las personas. Mientras otras personas consideran que los yihadistas traen una venganza contra el mundo y contra Estados Unidos principalmente. La obsesión por la guerra, la obsesión por la venganza y la obsesión porque todo el mundo quiere acabar con Estados Unidos, cuando vemos que es totalmente al revés. Es Estados Unidos el que está acabando con todo. Incluso hay voces que mantienen que probablemente usen como puente México por cuestiones de migración, pero descarta que haya una célula aquí. Pretexto puro, duro, sucio, falso y asqueroso para construir una vez más otro muro de la vergüenza, que encima, si nos fijamos en este caso, Donald Trump carga contra Hillary Clinton por lo de Rusia, por lo de Siria, pero podéis ver constantemente los ataques que está haciendo a los mexicanos, amenazas de expulsión y de cerrar el país, que tienen que pagar el muro. Están amenazando a los sudamericanos con repatriarlos, con papeles o sin papeles. El otro día vi una noticia que 8 de cada 10 menores inmigrantes en Estados Unidos están en una situación vergonzosa y sin posibilidad de obtener papeles. Y por si fuera poco, podéis ver también cómo Donald Trump está acusando constantemente a Puerto Rico con negarle esa nacionalidad, retirarle tal, cuando yo creo que Puerto Rico no se la ha pedido nunca. Pero bueno, para que veáis que el que va de bueno en el tema de Siria y con el tema de Rusia es un auténtico nacionalista radical, y creo que los mexicanos, puertorriqueños y en general todo el sur de América también deberíais andar con mucho ojo con lo que se hace. Casi toda la supuesta información sobre el hecho de que la frontera entre México y Estados Unidos es un paso para los extremistas islámicos ha sido viralizada, como os dije antes, por fuentes de tendencia conservadora apoyadas por Fox News. Sus intereses son muy similares a los del candidato Donald Trump,
que propone pues, que México pague la construcción de ese muro. Como bien sabéis, el magnate se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de cerrar las propias fronteras con la excusa de que pudieran tener nexos con el Estado Islámico. Me parece algo realmente, y perdonad por la repetición, asqueroso. David Sarkis destaca que el multimillonario emplea una política de miedo que va desde la satanización de los migrantes en su máxima expresión, esto también se está dando últimamente, es un movimiento en auge en Europa, hasta la amenaza de que se puedan producir atentados en Estados Unidos por culpa de terroristas que pasarán por la que considera es una frontera demasiado porosa. Amigos, los terroristas ya se encuentran dentro de Estados Unidos y yo creo que no tendrían que cruzar ningún muro. Por otra parte, hoy el canal RT, el canal de desinformación RT, es más información el de Fox News y la CNN, publica hoy una entrevista completa con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, supongo que lo conocéis todos, que asegura que el aspirante a la Casa Blanca Hillary Clinton fue la figura clave en la destrucción del Estado de Libia. Según Assange, los correos electrónicos de Clinton revelan un plan maestro nacido meses antes de la intervención de Occidente en Libia, en marzo del año 2011, para convertirla en el tema principal de su mandato como secretaria de Estado y en un podio desde el cual pudiera cumplir sus sueños y obsesiones presidenciales. Libia fue la guerra de Hillary Clinton, recalca Assange. Mientras el presidente Obama se oponía, Clinton la defendía. Esto está documentado en sus correos electrónicos y además el programador australiano, que como bien sabéis se encuentra prisionero en la embajada de Ecuador en Londres, lleva creo que 4 años o un poco más de 4 años, hace hincapié en que la actual candidata demócrata percibió la destitución del entonces presidente libio Gaddafi y la destrucción del Estado libio como algo que ella utilizaría para presentarse a las elecciones generales presidenciales con altas probabilidades. A consecuencia de la intervención en Libia murieron más de 40.000 personas, por lo menos que se hayan contado, que seguramente sean unas cuantas más. Llegaron los yihadistas, se destrozó el Estado, llegó a haber hasta 3 gobiernos y viven en una anarquía y una violencia tremenda. Según Assange, los correos publicados por su organización demuestran en realidad un asunto mucho más importante que la simple irresponsabilidad en la utilización de un recurso técnico estatal. Hay un trasfondo que está inmerso en todos estos correos, una especie de pago por jugar, como dicen ellos, que refleja el enorme flujo de dinero que representa intereses de gobiernos, personas y corporaciones específicas. Assange cree que Clinton, en su carrera hacia la Casa Blanca, está detrás de toda una organización manejada por varias entidades políticas y corporativas que bien conocemos todos. Unos se ríen, otros le llaman Illuminatis, pero todos conocemos lo que hay detrás. Afirma que Clinton es el punto central de las operaciones de un sistema manejado por grandes entidades bancarias como la famosa Goldman Sachs, una de los que nos llevó a la crisis con sus mentiras y de la que salen todos los técnicos que están colocados hoy en los gobiernos de Europa. Eso también es un tema curioso. Clinton, es el eje central encargado de interconectar a los elementos que gozan del poder real, del gran poder real en los Estados Unidos de América. Por si fuera poco esto, estáis viendo cómo últimamente llevamos un par de semanas con el lío del FBI, que se presentaron ante el Congreso para acusar otra vez a Hillary Clinton de los nuevos correos, y estos días está saliendo una información curiosa y muy sospechosa que nos puede llevar a comprender un poco el tema. Sé que se va repitiendo, lo veréis en muchos canales, lo visteis igual en mis programas anteriores, pero en esos correos parece dejar bastante claro que el Estado de Qatar, uno de los mayores represores del mundo, junto a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Estados Unidos, y también voy a meter a Gran Bretaña, que son los mayores represores, vemos cómo ese país, Qatar, ha donado varios millones de euros a la Fundación Clinton. Y ese mismo país, Qatar, era hay varias líneas con el tema de los oleoductos, uno venía desde Irán y no se permitió, pero Qatar quería construir un oleoducto que pasaba por Siria con los intereses occidentales y no ni árabes, ni asiáticos, ni de los pobres occidentales, y como
el régimen de Bashar al-Assad no le permitió el paso de este oleoducto, estamos relacionando una financiación ilegal, una entrega de dinero, ¿para qué? Para crear una guerra asquerosa, metiendo a terroristas por el medio, que ya no sabemos cuál es uno y otro, pero todo va un poco ligado a esto. Se está comentando mucho el tema de que puede suceder algo en Estados Unidos antes de las elecciones, que si un autoatentado, que si algún problema grave para suspender las elecciones, o que incluso Obama pudiese seguir gobernando, pero a mí lo que me da miedo real es que para mí estos dos grandes candidatos, no nombra al resto porque no tiene ninguna posibilidad de salir, pero estos dos grandes candidatos es una moneda con dos caras. Creo que da igual quien gane, y lo que sí me da realmente miedo es lo que va a pasar después de las elecciones estadounidenses, porque sabemos que el problema de Siria no se puede sostener demasiado en el tiempo. Estamos viendo como ahora Líbano acaba de elegir presidente y creo que no tardarán nada, 2 o 3 meses o 4 meses en empezar a enfrentar y a desestabilizar el régimen. Y eso, lo que me da miedo es qué es lo que va a pasar a partir de ahora. En Mosul se prevé una catástrofe humanitaria tremenda, y encima nos están acusando a los rusos de lo de los civiles en Alepo, pero yo veo que en los últimos 2 meses varias treguas por lo menos abiertas con algún corredor humanitario, pero no veo que en Mosul, sacando lo que hicieron ayer, que creo que sacaron de allí a 8.000 personas, se esté haciendo algo parecido. Por lo tanto, la batalla de Mosul va a acabar en una sangría. Van a dejar en algún momento escapar a esos terroristas del Estado Islámico, y ya sabemos que la frontera con Siria está abierta, y supongo que volverán allí. Estas son las noticias que os quería comentar hoy. Espero que os haya gustado. Compartid en las redes sociales, suscribiros al canal, y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Que tengáis muy buen fin de semana, amigos.